Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Hoy vamos a hablar un ratito sobre una nueva familia de ficción que hace poco más de una semana llegó a Netflix. Y me estoy refiriendo a la familia Samson. ¿Quiénes son estos Samson? Bueno, en primer lugar, es una familia de superhéroes, sí, estamos otra vez, chicos, ante una serie de superhéroes de las que tanto abundan últimamente. A veces me pregunto qué pensará la gente que no es aficionada al género de toda esta invasión de superhéroes en todos los medios habidos y por haber. Cuando aún tenemos muy reciente la resaca de pues toda esta movida que hubo con el Snyderverse, tenemos bastante reciente incluso The Boys, WandaVision, hace mucho menos todavía el final de esta estupenda serie de animación que ha sido Invencible, o la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, pues ahora nos llega a Netflix otra serie de superhéroes, esta Jupiter's Legacy, que está basada en un cómic de Frank Whiteley y de Mark Millar. Frank Whiteley es un estupendo dibujante que bueno, quizás su obra más conocida sea pues este Superman All Star, que si no habéis leído os recomiendo. Y en cuanto a Mark Millar, pues es un auténtico bestseller de cómics que, bueno, pues del que se ha dicho muchas veces que más que escribir cómics en sí, lo que hace es generar ideas que puedan ser adaptadas a otro género, ¿no? Él es el creador de Kingsman, es el guionista de, pues mira, os voy a enseñar un poquito, El viejo Logan, un cómic que no ha tenido como tal adaptación al cine, pero sí estaba un poquito detrás de aquel Logan que rodó Fox, aquella última película de Lobezno con Hugh Jackman a la cabeza, en la que veíamos ya un Lobezno, digamos, crepuscular. También es el encargado de crear Kick-Ass, del que también tenemos película. Tenemos uno de sus cómics que a mí más me gustan, que es este Lobezno, enemigo del Estado, que me encantaría que fuera llevado al cine, porque es un cómic en 2 libros, en 2 tomos, editado aquí por Panini, extraordinario y súper divertido, con muchísima acción y con un montón de personajes del universo Marvel presentes en sus páginas, y más cositas. Civil War, del que no hay mucho que decir, todos conocemos la adaptación en el cine de esta obra, y bueno, una de sus obras magnas es también este Ultimates, que realmente no ha sido adaptado como tal con este título, pero bueno, está muy detrás de todo este universo Marvel que se ha creado en estos últimos 12 años. También es el creador, pues fuera de Marvel, pues de obras como The Authority, un cómic extraordinario, y de ese famoso y muy conocido Superman Hijo Rojo. Bueno, estos dos autores pues crearon este cómic, este Jupiter's Legacy, que yo confieso que no había leído cuando empecé a ver la serie, pero que por una situación un poco extraña sí que había terminado de leer cuando acabé de verla. ¿Y quiénes son estos Samson, esta familia protagonista de Jupiter's Legacy? Pues bueno, la familia está compuesta por Sheldon Samson, que es el padre de familia, con nombre de guerra Utopian, su hermano Walter Samson, que es conocido como Brainwave, la mujer de Sheldon, Grace Samson, con el nombre de superheroína de Lady Liberty, y el hijo Brandon Samson, llamado Paragon. Todos estos personajes, la verdad es que no tienen una diversidad de poderes demasiado extensa, básicamente todos tienen los mismos, son una especie de, bueno, de remedos inevitablemente hay que recordarlo, de Superman. Son súper fuertes, súper veloces, vuelan, etcétera, etcétera, etcétera. Brainwave también tiene poderes mentales y bueno, tiene algunas variedades, pero básicamente el grueso de sus poderes es el mismo. La oveja negra de la familia es Chloe Samson, que es una joven que, bueno, tiene los mismos superpoderes que el resto de su familia más o menos, pero no le gusta ejercer de superheroína y se dedica al mundo de la moda y a meterse droga siempre que puede. El superpoder particular de esta chica es el cerdismo. Es una tía que, bueno, hace exhibición en esta serie de una cosa que me saca de quicio, perdonadme, no tiene sus manías ya con la edad, que es una cosa que no soporto en las películas, que es ver que la gente después de pasar la noche follando, pues se viste sin ducharse. Esta chica lo hace varias veces en la película, entiendo que igual tiene un sistema tanto limpiado, pero por favor, guionistas de Hollywood, mi salud mental requiere que metáis un planito de unos segundos del protagonista pues saliendo, secándose el pelo con la toalla o diciendo qué ducha más rica, para que a mí me quede claro que después de toda esa noche de pasión y antes de vestirse para irse a la calle a trabajar, había una duchita de por medio. Bien, dicho esto, como os digo, la serie es una serie que es más bien un drama familiar, más que una película o una serie basada en lo que suelen ser los conceptos superheroicos habituales. Tenemos ese debate entre
Utopian y Brainwave, entre estos dos hermanos, en lo que, bueno, Utopian, con ese nombre no podía ser de otra manera, pues cree en la no intervención, en el no intervencionismo en la raza humana. Él es un poco seguidor de aquel prohibido inmiscuirse en la historia de los hombres de Jor-El, y él piensa que los superhéroes están evidentemente para ayudar, pero están sobre todo para inspirar y para hacer que la gente tenga esperanza e intente ser mejor, pero no está a favor de que los superhéroes intervengan demasiado en el devenir de las naciones y en los gobiernos. Su hermano Brainwave no lo tiene tan claro, y bueno, ahí se establece un pequeño debate, que es cierto que aparece al principio de la serie y que luego se olvida. Entiendo, una vez leído los cómics, que posiblemente este debate pues se prolongue o se desarrolle de otra manera en posteriores y supuestas temporadas. Más allá del debate filosófico sobre cómo emplear los superpoderes, pues tenemos un tema de padres con hijos. Paragon es un hombre que solo aspira al cariño y al respeto de su padre, que digamos ha desatendido un poquito sus labores como padre a lo largo de su vida como superhéroe por salvar y ayudar a la humanidad, y bueno, sus hijos han sufrido un poquito los problemas derivados de esta ausencia de padre en muchos casos. Como digo, Paragon solo quiere el respeto de su padre, quiere su cariño, y digamos que Utopian no está muy por la labor y es súper exigente y súper duro con su hijo, al que, bueno, exige adherirse a un código moral que posiblemente ahora mismo ya no sea válido, sobre todo a raíz de un suceso que ocurre en un enfrentamiento con un supervillano. La tirantez entre estas dos posturas, entre padre e hijo, pues se acentúa, ¿no? Y entendemos, como os digo, que en posteriores temporadas irá a una más. Utopian defiende el no matar, tiene un código moral, pues digamos, nacido en una época anterior, y que ahora mismo en este presente pues tal vez no tenga sentido. Y como digo, pues Chloe va a lo suyo, pasa de todo, le echa a su padre en cara continuamente que no le has atendido de pequeña, y él ya simplemente pues vive la vida loca y pasa de ayudar y pasa de todo lo que tiene que ver con ser un superhéroe. La historia transcurre en dos épocas temporales distintas. Por un lado tenemos el presente, en el que suceden todas estas cosas, estos debates filosóficos, estos enfrentamientos, estos problemas entre padres e hijos, y alguna otra pelea con algún supervillano. Y el otro momento histórico en el que sucede es principio del siglo pasado, finales de los años 20, principio de los 30 del siglo XX, en la época de la Gran Depresión Americana, donde estos familia Samson, pues digamos que fruto del problema del crack de la bolsa, pues caen en desgracia, y en el que vemos una especie de odisea que transcurren, que atraviesan, hasta que llegan a conseguir pues estos poderes que desarrollan, que tienen ya en este momento, ¿no? Las dos épocas históricas están, digamos, separadas por unos 90 años, pero gracias a sus superpoderes pues esta gente envejece a un ritmo mucho más lento que el nuestro, y los personajes están interpretados por los mismos actores en distintas épocas, con un poquito de maquillaje para poner una arruguita aquí, una arruguita allá, pero básicamente conservan una edad muy similar y con un envejecimiento pues muy relativo para la época, para los años que han pasado desde entonces. Para mí es la época que más me gusta de la serie. Lo que más me enganchó, desde luego, de una serie que ya os adelanto que me ha gustado bastante y me ha enganchado mucho, sobre todo lo que más me gusta es esta época de los años 20-30. Me parece que estéticamente la más cuidada, me parece que su historia es la más interesante, y me gusta mucho toda esa trama, que no quiero entrar en demasiados spoilers, que me recuerda bastante a esas aventuras tipo King Kong, en la que un grupo de expedicionarios o un grupo de personas pues se embarca en una aventura de final misterioso e incierto hacia un destino pues ignoto, como diría aquel, ¿no? Me recuerda a aquellas aventuras, aquellas novelas de aquellos tiempos, aquellas películas en las que el mundo todavía era un lugar grande e inexplorado, y en el que, bueno, pues un poco recordando a aquellas historias, como digo, de King Kong, en la que pues unos aventureros se van de excursión o de expedición a un territorio desconocido, y en el que, bueno, pues posiblemente les acechen peligros insondables. Toda esta parte me gusta mucho. Durante toda la serie se van contando en paralelo los momentos del pasado y los del presente, hasta que descubrimos qué es lo que pasó con ellos y cómo consiguieron estos poderes. Y en el presente, pues aparte, como os he dicho antes, de estas peleas o estos debates o estos problemas de familia, pues hay una ligera trama superheroica y supervillanesca que, bueno, pues a mí me ha interesado menos. La verdad es que es una serie de un presupuesto relativo, los trajes pues están solo pasables,
los efectos especiales también, la coreografía de la escena de acción pues son simplemente cumplidoras y bueno, su principal baza desde luego no es la espectacularidad ni la acción ni mucho menos. No hay mucho pijameo, no hay mucha acción, no hay mucha pelea, la que hay es correcta sin más y ya os digo que a mí es lo que menos me ha interesado de la serie. De hecho, el último capítulo, cuando ya más o menos toda la parte misteriosa de la época de los años 20-30 del siglo pasado ya se había aclarado, por lo menos hasta el momento, pues para mí el último capítulo, aunque es el que más acción tiene posiblemente, es el que menos me ha gustado, precisamente porque creo que esta serie donde más falla es en la parte que tiene que ver con lo superheroico. Por esto, aunque esta primera temporada me ha gustado mucho, me preocupa un poco, entre comillas, cómo va a desarrollarse en posteriores temporadas, una vez sobrepasado, supongo, toda esta parte del pasado y centrándonos ya básicamente en lo que es más superheroico, salvo que le metan un poquito de pasta y la siguiente temporada sea más vistosa que esta, porque ya os digo, en el sentido visual, en el aspecto visual, teniendo en cuenta los estándares de hoy en día y lo que estamos acostumbrados a ver, la verdad es que la serie se queda un poquito corta en ese sentido. Los actores para mí son la mayor parte desconocidos, funcionan bien, son correctos, he visto muchos han hecho series de televisión, y para mí el único que me resultaba ligeramente familiar pues es Josh Duhamel, que es el que interpreta a Utopian, que es un actor que bueno, me imagino que habréis visto en alguna comedia romántica de medio pelo, y que para mí sobre todo me sonaba o le conocía pues de hacer de secundario en algunas de las entregas de Transformers. No me digáis cuáles, ni exactamente cuál era su papel en la continuidad, porque creo que no la tenía la continuidad en ningún sitio, pero bueno, de ahí me suena, del militar atractivo y bastante secundario de algunas de estas películas de Michael Bay. La serie es un poco culebrón familiar, por una parte. Tenemos unos mayores que, pues como todas las generaciones, sean superheroicas o no, están con esa historia de estos jóvenes como son, que vergüenza, parece mentira cómo se comportan, y que intentan adaptarse a un mundo que, bueno, para ellos ya es muy nuevo, teniendo en cuenta que ellos nacieron pues hace 100 y pico años. La serie intenta ser ligeramente realista. Vemos a superhéroes, pues a pesar de sus superpoderes, con sus debilidades, sus vicios, sus fallos, sin llegar a, digamos, la caricatura y casi parodia de The Boys, pero bueno, un poco explorando esa línea más, entre comillas, realista que ya veíamos en Watchmen. Y un poco tocando referencia de refilón lo de Watchmen, pues también se hace aquí un poco alusión a esto, ¿no? A qué papel tienen que jugar los superhéroes en el mundo, ¿no? Es cierto que uno se piensa a veces qué sentido tiene que te leas un cómic de Superman o de los X-Men o los Vengadores y lo que veas básicamente es el mismo mundo en el que vivimos las personas reales, solo que con superhéroes. Cuando lo normal es que la presencia de estos superseres pues hubiera cambiado totalmente la historia. En Watchmen lo veíamos, allí solo había realmente un superser, que era el Doctor Manhattan, pero si lees el cómic o ves la película ves hasta qué punto la historia, sobre todo de los Estados Unidos y del mundo en general, se había visto alterada por la presencia de este super ser. En los cómics Marvel y DC esto no tiene tanta presencia, pero es cierto que bueno, uno le da una vuelta y entiende que el mundo sería muy distinto si por ahí tuviéramos gente volando con estas capacidades, ¿no? Como os he dicho al principio, yo empecé a ver la serie sin haber leído el cómic, solo conocía el título y no sabía nada, no tenía ni idea de qué iba ni qué es lo que sucedía en sus páginas. Y por alguna razón misteriosa, cuando estaba en el 8º capítulo, el último de la serie, cuando llevaba 10 minutos, pues la paré y me puse con el cómic y leí los 2 tomos que en principio conforman el grueso de la serie o el corazón de la serie. Es cierto que luego hay unos cómics, unas entregas que son precuelas, que no he leído todavía, pero bueno, digamos que el centro son estos 2 tomos de Jupiter's Legacy. Y me encontré con algo que era muy distinto a lo que estaba viendo en pantalla. El cómic es mucho más amplio, mucho más grande en tamaño, en dimensiones, no tiene nada que ver en cuanto a acción, es muchísimo más vistoso, hay muchísimas más escenas de batallas, muchísimo más personajes, la acción transcurre en escala mucho mayor que en la película, que en la serie, perdón. Y es cierto que entiendo que la gente que le guste el cómic, pues con la serie se sienta un poco defraudado porque es un poquito de andar por casa comparado con la magnitud de lo que vemos en las páginas. Es cierto que también la historia transcurre a otra velocidad. La verdad es que Mark Millar aquí se olvida por completo de eso de la narración descomprimida y el cómic va a toda leche, cuenta muchísimas cosas, en muy poquitas páginas ventila cosas que en la serie ocupan toda la temporada, y la verdad que es un cómic que está muy bien, extraordinariamente dibujado y que puede dar lugar, si la audiencia lo permite, a muchas más temporadas, pero como digo, necesitan más pasta para estar a la altura de lo que vemos en las viñetas.
El cómic es también pues más superheroico en el estricto sentido de la palabra y abarca pues una época de tiempo bastante mayor de la que hemos visto aquí. Pero bueno, como en el caso de Invencible, en la que hemos visto una extraordinaria primera temporada y evidentemente el cómic da para muchas temporadas más porque tiene mucho de contar, pues en este Jupiter's Legacy entiendo que puede pasar lo mismo. Yo desde luego, después de ver la primera, que he visto por ahí que ha pues, cosechado opiniones encontradas, ahí ha parecido, me ha gustado mucho, me ha enganchado mucho, sobre todo ya os digo, la primera parte, la parte ambientada, no la primera parte, porque las dos épocas se van alternando a lo largo de los 8 capítulos, pero la parte que tiene que ver con el pasado, con este misterio de cómo consiguen estos héroes sus poderes y demás, es la que me ha enganchado. Me gusta mucho el toque noir ese que tiene, el toque clásico, me parece que está muy bien. Y la época presente pues me ha gustado menos, pero también me ha resultado bastante interesante. Así que por mi parte espero que haya una segunda temporada y una tercera y que nos vayan desarrollando todo esto. Porque es cierto que bueno, la serie ha dejado muchas incógnitas en el aire, unas porque aún no ha llegado a tocar ese punto de la trama y otras porque bueno, pues tampoco creo que estén muy bien explicados. Tienen una unión de superhéroes, una especie de equipo de superhéroes que no queda muy claro quiénes lo componen, van apareciendo personajes, pero no hay una presentación que te deje claro cuál es la alineación de este equipo. Tampoco tenemos claro de dónde salen los demás superseres, porque lo que se nos cuenta es que en el mundo no hay mutantes, no hay superhéroes como puede ocurrir en el universo DC que aparecen, o el universo Marvel que aparecen por ahí. Teóricamente los únicos superseres que había en el pasado son estas personas que gracias a su viaje consiguen los superpoderes y evidentemente sus descendientes que los han heredado, pero existen otros personajes por ahí que también son superpoderosos y que no se nos ha contado de dónde salen. Pero bueno, entiendo que esto será material para posteriores entregas de la serie. Así que ya os digo, para mí una serie muy recomendable, a mí me ha gustado mucho. Me la vi prácticamente de tirón porque me enganchó bastante y es cierto que bueno, como digo, no sé, para el que le guste mucho el pijameo y busque sobre todo acción, pues igual no es su serie, ¿no? A mí me parece muy interesante, el género de superhéroes da para mucho. Es cierto que ese debate interesante el deber de los superhéroes en el mundo se abandona, espero que se desarrolle más allá. También es cierto que este debate, bueno, para aquellos que solo consumen superhéroes en el mundo del cine y la televisión, pues le puede resultar un debate novedoso, pero para los que llevamos mucho tiempo leyendo cómics, pues es cierto que de esto ya hemos visto otras veces algo parecido, ¿no? Pero bueno, siempre es un debate interesante bueno, pues confrontar distintas posiciones de hacia dónde debe ir la obligación de un superhéroe en un mundo, digamos, realista. Así que yo con muchas ganas de ver más capítulos, de ver más temporadas. El cómic apunta a un montón de tramas que me gustaría que se desarrollasen en televisión y ya os digo, una serie que a mí me ha gustado, me ha convencido y que a pesar de sus carencias, sobre todo en muchos casos de presupuesto, creo que merece mucho la pena ver para todos los amantes de los superhéroes y de la ficción en general y que espero que Netflix renueve. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.